Hola, mi nombre es Javier Arellano y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y en este video les voy a explicar cuáles son las fases de prueba en un juicio. Para iniciar, debemos entender qué es una prueba, y basándonos en el diccionario de la Real Academia Española, dice: entiéndase como prueba la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Ahora, una vez entendiendo esto, nos enfocaremos en 4 tipos de prueba, que son los siguientes: testimonial, confesional, pericial y documental. Esos son los 4 tipos de prueba que abordaremos en este video. Lo siguiente es entender que estos 4 tipos de prueba tienen fases de prueba, que es en lo que nos enfocamos en este video. Ahora, estas fases de prueba son las siguientes 4: ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo. Pero estas no llevan siempre el mismo desarrollo. Dependiendo de cada tipo de prueba, se desarrolla diferente cada fase. Así que ahora, con los conocimientos que ya tenemos, vamos a irnos de lleno al desarrollo de todo este tema. Las primeras 2 fases se encuentran reguladas en el capítulo 3 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora, todos los artículos en los que haga referencia de aquí en adelante son de este mismo código. Así que vamos con la primera fase, que es la de ofrecimiento. Para la fase de ofrecimiento, en el artículo 290 del mismo código, nos dice que el juez abrirá un espacio en la audiencia para el periodo de ofrecimiento de pruebas. ¿Esto qué significa? Que vas a tener 10 días comunes para tú entregar tus pruebas. Estos 10 días empezarán a contar a partir del día siguiente en que el juez lo dicta. Entonces, supongamos, si hoy es la audiencia, tendrás a partir de mañana, será tu día 1, para entregar esas dichas pruebas. Ahora, mi consejo es: utiliza los 2 primeros días de estos 10 para que tú entregues todas tus pruebas. Así evitarás que el tiempo te empiece a comer y estés a las carreras. Y pues al final de cuentas, lo peor que te puede pasar es que no entregues tus pruebas para el juicio. El artículo 291 nos indica los requisitos que tiene que tener una prueba que está siendo ofrecida, que es el expresar con claridad de qué hecho trata de demostrar con la prueba, así como las razones del por qué quien la ofrece cree que esta prueba demostrará lo que afirma. Ahora, de este no voy a dar ejemplo porque a continuación voy a explicar ya con un tipo de prueba específico este mismo artículo. En el caso de la prueba testimonial, el artículo 291 nos indica que se debe aclarar el nombre y domicilio de tus testigos, pidiendo una citación por parte del juez para absolver deposiciones. Ahora, ¿a qué me refiero con posiciones? Es decir, a preguntas y cuestionamientos. La prueba confesional, que es la siguiente, se expone en el artículo 292, que dice que se ofrece presentando el pliego de posiciones. El artículo nos da un caso en particular que se los voy a leer y dice que si un pliego se presenta cerrado, se debe guardar de esta manera en el secreto del juzgado y con la nota de la razón del por qué se deja así. Esto último de la nota es lo que les decía hace rato. Es el claro ejemplo del artículo 291. Ahora, aquí es donde le pueden regresar al video para ver otra vez lo que dije del artículo 291. Para la prueba pericial, otra vez nos vamos al artículo 291, donde nos dice que se van a pedir el domicilio y el nombre de los peritos que se están solicitando. Y anexo lo que dice el artículo 293, que expresa que esta prueba procederá cuando sean necesarios los conocimientos específicos en alguna ciencia, arte o industria, o que lo mande la ley, y se ofrecerá expresando qué puntos va a resolver este perito. Yo creo que este ofrecimiento se entiende bien, pero por si no lo habías entendido o te había quedado alguna duda, yo creo que si tú eres abogado, no eres médico. Entonces, tú podrás analizar un golpe y dirás, ok, se ve morado, pero un médico tendría la capacidad para decir hace cuánto sucedió ese golpe y si fue por, un objeto o si fue por alguna caída o algo así. La siguiente prueba
es la documental. Y el artículo 296 nos dicta que ambas partes tienen la obligación de ofrecer documentos que no tienen en su poder y a decir en dónde se encuentran, o si se encuentran en poder de terceros, y si son propios o ajenos. Por si fuera poco, esta prueba es interesante por lo que el siguiente artículo dice, que es el 297, que todos los documentos que ya se exhibieron antes del periodo probatorio y las constancias de autos se tomarán como prueba aunque no se ofrezcan. Yo creo que esta fase en la prueba documental es muy clara, y es que todos los documentos que tengan que ver con el caso aportan a la resolución del juez. Así que ahora vamos con la siguiente fase, que es la fase de admisión. Según el artículo 298, el día siguiente a que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas, el juez dará resolución a qué pruebas fueron admitidas. Y leo: en ningún caso el juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente, que sean contrarias al derecho o la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 de este código. En pocas palabras, no serán admitidas las pruebas que sean ilícitas o que no cumplan con el tiempo y la forma que se solicita por la ley. Ahora, este mismo artículo dice que si el juez admite alguna de las pruebas cuando tiene alguna de estas prohibiciones anteriores, será posible ofrecer el recurso de apelación. No me voy a meter mucho a este recurso porque eso sería de otro tema, pero es importante mencionarlo porque se puede dar en un juicio. Continuamos con el cómo se da esta fase en cada tipo determinado de prueba. Cabe aclarar que si son ofrecidas correctamente serán admitidas. Así que en teoría esta fase habla del cómo o del por qué no serán admitidas estas pruebas. La prueba testimonial nos dice que será admitida si cumple con todo lo establecido anteriormente. El artículo 298 también menciona que el juez va a poder determinar el número de testigos que va a tener para que sea un número prudente y no sean demasiados. Ahora bien, si tú como abogado o como parte dejas de mencionar a los testigos o los descuidas, el juez no va a admitir esta prueba, es decir, va a ser desechada. Nuevamente, si el juez admite esta prueba a pesar de que no cumpla con los requisitos que anteriormente presentamos, su resolución va a poder ser apelable. Para la prueba confesional será admisible aunque no se exhiba el pliego petitorio. Pero si el que confiesa no va a la diligencia de las pruebas, no podrá ser declarado confeso, más que de aquellas preguntas o posiciones que con anticipación se hayan formulado conforme al artículo 292. Mi consejo es que entregues el pliego y no hagas solamente la citación, porque así vas a evitar que no sea declarado confeso y te vas a evitar de muchas trabas. Para la prueba pericial, esta será admitida si cumple con todo lo que mencionamos en el ofrecimiento. Si no cumple con todo esto, pues obviamente no será admitida. Eso es todo lo que se tiene que saber de esta prueba pericial en esta parte de admisión. Para la prueba documental, el artículo 298 nos dice que si se dejan de acompañar los documentos que se deben presentar, salvo en los casos específicos que señala la ley, es decir, los artículos 96, 97 y 98 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el juez no va a admitir estas pruebas documentales. Puedes checar estos artículos que son el 96, 97 y 98 del Código para que tengas una idea más amplia de lo que estamos hablando. El capítulo 4 del Código, titulado de las pruebas en particular, va a ser nuestro apoyo para explicar las siguientes dos fases. Para la fase de preparación debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 268, que dicta que para conocer la verdad sobre el conflicto, el juez puede disponer de cualquier persona, cosa u objeto, con las únicas limitantes que las de la misma ley
lo prohíba o contradiga la moral. Dile a tu cliente que te deje hablar con los testigos días previos al desahogo, para que ellos sepan de qué van a tratar y también para que sepas qué van a aportar y qué van a responder. Es importante que les preguntes si tienen algún interés sobre el caso y también que no les des un guión o les digas exactamente qué responder, porque esto podría ser contraproducente para ti. Prueba confesional en el artículo 308 dice que los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas se podrán ofrecer en la confesión, quedando las partes obligadas a declarar, bajo protesta de decir la verdad cuando así lo exija el contrario. O si tu cliente es el confeso, debes hablar con él previamente para aclararle que debe responder a las preguntas afirmativamente o negativamente, ya que si las evade, puede ser multado o incluso declarado confeso y pues ya no podrá dar su parte o su versión de los hechos. Como un consejo más para ti es que prepares tu pliego previamente para que evites en ese momento improvisaciones y también que sean concreto para que evites contradicciones al momento de hacer las preguntas. Recuerda que en este caso más es menos. Esta prueba confesional se desarrolla más ampliamente en el capítulo 4, sección 2 del mismo código. El artículo 346 nos habla de la prueba pericial y dice que es una intervención de un experto en ciencia, arte, técnica, oficio o industria para dar una explicación determinada en el juicio y que se resuelva un hecho en particular. Como consejo igual es que converses con tu perito previamente a la fecha del desahogo para que él mismo te dé información y entre los dos puedan tener un mejor interrogatorio. Ahora recuerda que en tus preguntas tú debes utilizar términos generales que toda la gente entienda y no términos específicos de la materia del perito, porque el experto es él, no tú. Y siempre ten en cuenta a qué punto quieres llegar, qué es lo que quieres demostrar con el peritaje para que evites divagar en las preguntas y seas más concreto. La prueba documental tiene dos variantes: los documentos privados y los documentos públicos. Ahora, los documentos públicos son aquellos expedidos por funcionarios públicos dentro del ejercicio de sus funciones. Y los ejemplos los menciona la ley en el artículo 327. Por el lado de los privados, son todos los documentos que no cumplen con los requisitos para ser documentos públicos. Y todos estos se mencionan, o bueno, algunos ejemplos en el artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles. Recuerda que todas las pruebas y en general este tipo de pruebas documentales deben llevar la descripción de qué quieres probar con ellas. Y si te es posible, vincúlala con otras pruebas para que tengan un mayor peso. En un caso o en un juicio de guardia y custodia y pensión alimenticia, una documental pública puede ser un acta de nacimiento y se presenta así: Su señoría, presento como medio de convicción prueba documental pública consistente en exhibirle el acta de nacimiento, con la cual pretendo acreditar el parentesco del menor hacia con el demandado, quien es su padre biológico. Mientras que una documental privada pueden ser los recibos de compra del supermercado o algo así, donde justifiques o donde acredites que estás comprando alimentos o objetos para la manutención del pequeño. Y pues este se presentaría de igual manera, solamente cambiando las partes de lo privado a lo público y solamente cambiando esos datos básicamente. Por último está la fase de desahogo. En el caso de la prueba testimonial, para el desahogo debes llevar a tus testigos con identificación oficial y copia de la misma. Esta se va a agregar a los autos del juicio y tus testigos serán separados para que no se puedan comunicar entre ellos. Ahora, dependiendo de la materia en la que se haga el interrogatorio, puede que sea oral o escrita las preguntas. Ahora, yo te recomiendo que de cualquier manera tú lleves un control de las preguntas que vas haciendo y lleves notas para que no te contradigas y de igual manera tengas un seguimiento. Prueba confesional, su desahogo es el siguiente: con la comparecencia y captura de datos del absolvente, el juez le apercibirá para que diga la verdad en todo momento,
Posteriormente se presentará el pliego para calificarlo por el juez o en su caso se hagan las preguntas de forma oral. Como consejo, ten presente un recurso o un medio para apelar las preguntas que sean calificadas por el juez, porque muchas veces sucede que a pesar de ser preguntas ilegales o que no cumplen con los requerimientos, son aprobadas. Entonces yo te recomiendo que hagas esto, y más si el confeso es tu cliente. Desahogo de la prueba pericial se da una vez que sea admitida como prueba. Se le dará vista a tu contraparte para que él tenga el derecho a la réplica y se empleen los puntos periciales a tratar. Ahora, se le va a solicitar inclusive también que él proponga su propio perito para que se desmientan cosas y se califiquen de buenas algunas otras. Es importante porque a tu perito lo van a llamar a la audiencia y le van a pedir que testifique y obviamente que jure con la verdad que todo lo que está diciendo, vaya, es verdadero. Que hay casos específicos de peritaje donde el juez señala un día y una hora específico para el desahogo de este, o bien hay casos donde se hace de manera general y por ende se desahoga con las demás pruebas el mismo día de la audiencia. Por último, el caso en la prueba documental. Su desahogo se da por propia naturaleza, de manera inmediata y automática, porque cuando se ofrecen la demanda, contestación o al momento procesal oportuno, exhibimos la documentación y al mismo tiempo se desahoga. Consejo: debes tener físicamente cualquier documental que tengas a la mano y sobre todo si es pública, y también si es privada puede ser a lo mejor a primera instancia una fotocopia, pero yo te recomiendo que en todo caso sea una original. Ahora yo sé que todo esto es muchísima información, que a lo mejor es un poquito difícil de procesar, pero pues es parte de nuestro trabajo como abogados el hacerlo. Ahora pues formalmente hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, espero que realmente te sirva, y más si eres estudiante pues de derecho, y si eres una persona que estudia otra cosa, espero que igual te sirva. Si en algún momento estás en un juicio puedas entender qué es lo que está haciendo tu abogado. Y pues eso es todo de mi parte. Yo les agradezco mucho por verlo y pues nos vemos luego.